Un grupo es una pluralidad de individuos que se relacionan e interactúan entre sí, pero que tienen cierto grado de independencia. Ellos reúnen todos sus esfuerzos para alcanzar un objetivo en común, teniendo la firme convicción de que si lo hacen juntos, pueden alcanzar mayores resultados que si lo hicieran de forma individual. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de grupos? En primer lugar, tenemos el grupo primario, cuya característica principal es que su relación se basa en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Son grupos reducidos y la interacción o la comunicación por lo general es cara a cara. Los sujetos que conforman estos grupos no son intercambiables, es decir, cuando uno se va, la relación no deja de existir. Ahora bien, el ejemplo perfecto para el grupo primario es la familia. Luego tenemos el grupo secundario. Estos grupos se constituyen por un número grande de personas, lo que impide que la comunicación se dé cara a cara. La unión entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no a vínculos afectivos. Sus métodos de organización suelen ser por escrito y estar formados por reglamentos y estatutos. Los grupos secundarios, a su vez, pueden estar compuestos por varios grupos primarios. Un ejemplo claro de los grupos secundarios pueden ser los empleados o los trabajadores de una empresa o de organismo o institución como la Coca-Cola o los trabajadores de la Apple. Grupo de referencia. Este grupo es utilizado por un individuo a modo de comparación. Él pretende establecer las conductas como forma de comportamiento propio. El grupo de referencia es aquel a través del cual la persona internaliza reglas o valores, pero al cual no solo no pertenece, sino que tampoco es reconocido por sus integrantes como miembro del mismo. Únicamente este sirve como referencia para el deber ser o el querer ser. Un ejemplo de esto es cuando el grupo profesional al que te quieres parecer al finalizar la carrera te inspira o aspira a ser o pertenecer a él. Grupo de pertenencia. El término que define el grupo de pertenencia se refiere a que el individuo pertenece aquí, la persona forma parte del mismo y a su vez es reconocida como integrante. De esta manera, las normas y reglas impuestas o establecidas en los grupos de pertenencia son adoptadas y acatadas perfectamente por sus miembros. Ahora bien, grupo formal son aquellos donde existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir propósitos determinados. Los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Un ejemplo vivo de ello son los equipos profesionales de fútbol o de béisbol. Por último, tenemos el grupo informal. Estos grupos son establecidos a partir de relaciones de compañerismo y de amistad entre sus miembros. No solamente cuentan con una estructura que no es formal, pero su constitución lleva a cabo un contexto de los grupos formales o parecido al de los grupos formales. Pero normalmente este grupo está conformado, por ejemplo, por los grupos de amigos.
Por esto se le considera un grupo informal. Teniendo en nuestro conocimiento la definición de los grupos y los tipos que hay, es importante mencionar las características de los grupos. Algunas de las características de los grupos son antecedentes. Todo grupo tiene un pasado, incluso cuando se reúne por primera vez. El patrón de participación es la dirección de las relaciones existentes dentro del grupo, si hay relaciones más interpersonales o son solamente profesionales. La comunicación. Cada grupo tiene su opción de comunicación, llámese intergrupal o intergrupal. La cohesión es el nivel de unidad que existe en un grupo y que obedece a distintas razones. Obedece los patrones de participación, las relaciones que se tengan adentro de los grupos y la existencia de relaciones anteriores que puedan afectar a la cohesión de este. La atmósfera es el conjunto de elementos emocionales que afectan el ánimo del grupo. Es el modo en el que se llevarán las cosas. Las normas son las reglas que pondrán las pautas a las relaciones existentes en el grupo. El patrón sociométrico son las pautas de amistad y de rivalidad que existen en el grupo. Llámese, son amigos desde hace tiempo o tuvieron algún roce en el pasado. La estructura y organización son los acuerdos constituidos con las normas y los roles. Alcance de la psicología de los grupos. El alcance de la psicología de los grupos es un alcance infinito, ya que nosotros como seres humanos somos seres que estamos innatos a mantener relaciones y a comunicarnos entre otros. Nacemos con una familia, nos estamos constantemente rodeados de gente y la psicología del hombre es la psicología de grupos. Esta trasciende a nuestra realidad social, ya que formamos partes de diferentes grupos en la cotidianidad, en el área familiar, laboral, etc. Es por esto que, así como nosotros influenciamos a otra persona, esas personas también nos influencian a nosotros. Y debido a eso, tenemos repercusiones importantes en nuestra personalidad, nuestra conducta y nuestro estado de ánimo. Temáticas en las que se investiga y participa la psicología de los grupos son las siguientes. La estructura básica, desde el tamaño a la presencia de liderazgo e influencia en los grupos. Las funciones del grupo. La psicología pretende focalizarse en qué objetivos tienen los grupos como tal. El poder y el liderazgo van de la mano y la psicología de los grupos no se queda por fuera en su investigación. La psicología de los grupos busca e investiga las relaciones de poder dentro del grupo. Relaciones de influencia. Exploran aspectos como cómo está conformado el grupo, la influencia que tienen las opiniones del grupo sobre otras y cómo se manejan. Los roles. La psicología de los grupos explora los roles de cada uno de los integrantes, lo que define su rol y cómo se espera que se comporte. Los efectos del grupo sobre el individuo. Formar parte de un grupo tiene una serie de consecuencias claras para el individuo, pudiendo ser positivas o negativas, generando situaciones de estrés o de calma. Efectos del individuo sobre el grupo. Esto, al contrario de lo anterior, son los efectos que causa la participación de una persona sobre un grupo, si éste va a generar conflictos o el buen manejo de este. El ciclo vital del grupo. Estudia los procesos que conllevan a la formación y disolución de los grupos. La salud del grupo es la forma en que se relacionan los componentes. Es fundamental para que un grupo permanezca unido o, por lo contrario, que se disuelva. Es decir, estas son las situaciones que se van a ver dentro de este. La comunicación. La psicología del grupo estudia la comunicación de ellos para ver la manera en que se produce la transmisión de diversos estímulos entre los diferentes componentes de un grupo.
Puede explicar fenómenos como la influencia, la satisfacción, el nivel de cohesión, los roles, los liderazgos, etcétera. Las dinámicas de grupos son actividades en las cuales las personas se implican en ellas para afianzar sus relaciones. Es así como estas tienen que ver con el contacto con la comunidad, con la sociedad, con la convivencia y con la cooperación entre los participantes. Los encargados de aplicar las dinámicas grupales tendrán que estar pendientes del comportamiento de los participantes para dirigirlos correctamente en el transcurso de la misma. Dependiendo del ejercicio y también de los implicados, las mecánicas del desarrollo variarán. De la misma forma, los resultados y lazos de grupo que se creen con la culminación serán condicionados por las circunstancias y las personas. Por tales motivos, estas actividades pueden sufrir alteraciones si se comprende que los resultados y las fuerzas internas del grupo van a sufrir una mejora bastante notoria. Así podríamos decir que estos ejercicios pueden ser muy variables y gracias a ellos se han convertido en prácticas muy utilizadas gracias a su alta capacidad de adaptación a diferentes edades, situaciones o preferencias. Es uno de los temas más importantes y vigentes de la teoría y la práctica psicológicas, con amplia aplicación en todas las metodologías de intervención social y también individual. Y como tal, es una cuestión central en la psicología social. La expresión suele utilizarse con 3 alcances distintos, según se considere como tema teórico de la psicología, como un conjunto de técnicas o como un modo de actuar y existir. Espíritu de grupo. Número 1. Como teoría, se trata de aquel aspecto o tema de la psicología social, pero también industrial, educativa y ocupacional, y de la psicoterapia que estudia el conjunto de los procesos psicosociales en los grupos primarios y los fenómenos que se producen en su interior. La teoría de la dinámica de grupos considera que estos son una realidad nueva, con una dinámica y una fuerza muy distintas de la simple suma de los individuos que los componen. Número 2. Como técnica, la dinámica de grupos es el conjunto de los medios y los procedimientos que, aplicados y utilizados en una situación de grupo, tienen por objetivo ayudar al conocimiento de los procesos y los fenómenos psicosociales que se producen en el seno de aquel. Este conocimiento, si se canaliza de manera adecuada, contribuye a mejorar la integración y las relaciones personales dentro de ese ámbito y a llevar adelante tareas específicamente grupales o colectivas. Y número 3, como actividad o espíritu grupal. El término hace referencia a la atracción positiva interpersonal y a la cooperación socio o emocional que existe o no en el interior del grupo. Desde el punto de vista de las prácticas sociales, el espíritu grupal no solo es garantía de cohesión social, sino que también es un estímulo al trabajo grupal basado en el respeto a las personas y la búsqueda de una participación mayor y más democrática de los diferentes miembros que lo conforman. Aquí tienen suma relevancia conceptos como sinergia y empatía. Objetivos. Debido a la fuerza interna y a la unión que se consigue en el grupo que realiza la dinámica, se pueden adquirir las competencias cooperativas con los que estos pueden experimentar la motivación para mejorar cada vez más entre ellos y con el trabajo en equipo. Es sabido que también el grupo puede enfocar la atención en conseguir unas metas comunes, buenas para todos los integrantes. De esta manera se contribuye a la productividad en las dinámicas, promoviendo el trabajo de cada persona en forma individual y también como parte de una comunidad. Además de todo esto, las dinámicas de grupo permiten que se puedan establecer relaciones y se crea una posición de liderazgo en tareas que son repartidas con importancia igualitaria, lo que significa que cada persona tendrá la misma responsabilidad que todas las demás para permitir la consecución de los objetivos y los objetivos propuestos. Así, las actividades de esta índole logran la participación equitativa y se logra que todos puedan entender la importancia de todas las partes. La psicoterapia del grupo fue introducida en 1930 por el psiquiatra estadounidense Lewis, con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero.
Más tarde, en 1939, Paul, en el mismo país, utilizó la psicoterapia de grupo con una orientación psicoanalítica y también por motivos económicos. En Gran Bretaña, en 1943, dos psiquiatras militares de la clínica, Tavistock y Young, sistematizaron esta forma de psicoterapia. De esta manera deja ya de utilizarse como un procedimiento para usar solo cuando la psicoterapia individual no es posible por motivos de economía. Hoy la orientación de los grupos puede ser diversa, psicodinámico, de apoyo transaccional, cognitivo-conductual, centrada en el cliente, gestálico. Normalmente los grupos los componen un mínimo de 3 personas y un máximo de 15. Las sesiones suelen ser semanales y de 1 hora de duración. Los grupos pueden ser homogéneos con respecto al sexo, edad, diagnóstico o no homogéneos, y también pueden ser abiertos durante la terapia y se permite la admisión de nuevos pacientes, o cerrados, que sería una vez comenzado ya no se admiten nuevos pacientes. La psicoterapia grupal brinda apoyo a quienes enfrentan cambios o crisis vitales, por ejemplo, la pérdida de la salud, el trabajo, conflictos con los hijos y con la pareja, entre otros temas. Un conjunto de personas con el mismo conflicto se reúnen para hacerle frente con la ayuda del sostén que reciben de los demás miembros, poniendo en palabras sus emociones y pensamientos, al igual que un proceso clínico individual. Este tipo de terapia ayuda a sus integrantes a mejorar sus habilidades, a generar insights sobre sus problemas y a reflexionar sobre sus relaciones con los demás. Los participantes hablan sobre lo que les perturba, su respuesta ante ciertos acontecimientos y las consecuencias de esas reacciones, tanto positivas como negativas. Un experto observa la manera de responder del grupo, si confirman, apoyan, critican o si simplemente se limitan a compartir lo que evocó en ellos la vivencia emocional de su compañero. El terapeuta u otro miembro modera los temas de debate. Esta experiencia le brinda a los pacientes la sensación de no estar solos con sus problemas. Les permite observar que hay otros que sienten lo mismo. El grupo es fuente de apoyo y fortaleza en momentos cruciales. Sin embargo, no se trata únicamente de compartir, sino que su eficacia se basa en que los participantes puedan conferir un significado a sus propias experiencias a través de los relatos de otros que lidian con conflictos similares. Se les da la oportunidad a cada miembro de tener un rol en el tratamiento de otro con diferentes puntos de vista. El mundo interno de cada integrante cobra vida en las relaciones dentro de un grupo. Por lo tanto, es posible observar cómo funcionan los procesos proyectivos e introyectivos en la dinámica grupal. Y la meta consiste en la modificación de las emociones que rigen las relaciones de cada integrante. El objetivo es mejorar la comprensión del mundo, de sí mismos y por ende de su forma de establecer vínculos con los demás. La psicoterapia de grupo puede ser de 3 tipos: de apoyo, reeducativa o reconstructiva. La terapia grupal con orientación psicoanalítica cae en la categoría de terapia reconstructiva. Se distingue de las demás porque el terapeuta le habla al grupo como si se tratase de una sola mente, de una unidad psíquica, tratando de encontrar las ideas y pensamientos inconscientes en el grupo, sin dejar de lado la comprensión de las relaciones que se establecen entre los participantes del grupo y con el terapeuta. A partir del conocimiento de sí mismos y de su forma de interactuar con los demás, se pretende favorecer el cambio en la conducta y en el modo de vincularse en la vida cotidiana. Actualmente la psicoterapia de apoyo grupal tiene gran auge. Se emplea para situaciones de toda índole: víctimas de alguna emergencia, pacientes con enfermedades terminales, familiares alcohólicos, niños con leucemia, personas con trastornos alimenticios como obesidad, bulimia o anorexia, o en situaciones de crisis. Líder o facilitador. El liderazgo es algo que se hace en un grupo, mientras que la facilitación es algo que se hace con un grupo. Los conceptos se parecen, pero pese a que muchos líderes pueden ser facilitadores, el facilitador se diferencia de un líder porque el líder es consciente sobre el uso del poder, autoridad o control. El facilitador se considera como un mediador,
cuya función principal es proporcionar información y apoyar el intercambio de diálogo, opinión y respeto entre los miembros de un grupo. Los facilitadores trabajan con el equipo hacia el logro de los objetivos. Los facilitadores trabajan con el equipo hacia el logro de los objetivos. Los líderes pueden trabajar con el grupo, pero su función principal es dirigir el trabajo, organizar y determinar funciones y procesos que pueden ser o no del agrado del grupo. Dependiendo de los grupos, muchos líderes deben mantener el control de los mismos. Los facilitadores ceden el control a un grupo y promueven el diálogo abierto y democrático entre los miembros del grupo. Ser líder o facilitador no se trata de manejar polos opuestos. De hecho, la efectividad de un buen liderazgo es aprender a facilitar con sus grupos. Los líderes tienen diferentes roles y por eso la facilitación no siempre se puede dar de buena manera. 10 características del nuevo liderazgo. Adaptabilidad, agilidad, social y colaborativo, menos jerárquico, arriesgado, orientación a largo plazo, facilitador, íntegro y socialmente responsable, mente abierta y realista. Algunas de las capacidades requeridas por el facilitador son dominar la técnica de comunicación escrita, incluyendo elementos como emoticones, para matizar los mensajes emitidos e interpretar el sentido de los mensajes de sus alumnos. Saber interpretar el silencio de sus alumnos, saber encontrar fuentes documentales y recursos en la red, ser capaz de motivar el autoaprendizaje en sus alumnos y resolver las dificultades de estos en el proceso de aprendizaje, orientándolos en función de cada tipo de problema. Reconducir al alumno hacia el aprendizaje por encima de otras cuestiones de índole personal. Proporcionar una atención personalizada a cada uno de sus alumnos. Ser capaz de dinamizar y motivar al grupo favoreciendo de forma lúdica actividades relacionadas con el aprendizaje. Saber identificar y desarrollar las motivaciones de aprendizaje de sus alumnos. Saber involucrar a los alumnos creando un clima de confianza donde sus aportes puedan enriquecerlos a todos. La ética del facilitador. Partiendo que el facilitador en un grupo es un líder que asume el rol como agente de cambio, que reconoce las fuerzas y habilidades de sus miembros e interactúa entre ellos con el propósito de alcanzar metas en común, debe basar siempre su trabajo en elementos como la ética y la moral, fundando siempre ese trabajo en principios de justicia, respeto, solidaridad y compañerismo entre todos sus integrantes. En este sentido, la ética es concebida como el conjunto de normas o reglas que dirigen la conducta y el valor humano. Es una concepción social vinculada, en principio, a la cultura y costumbres que detenta una sociedad. Se encuentran íntimamente relacionados con la apreciación de la moral y la visión subjetiva de los conceptos del bien y el mal. En el manejo de los grupos, un buen facilitador no es solo aquel con competencias profesionales, técnicas o académicas, sino aquel que guarde aptitudes vinculadas con el criterio acertado de lo bueno y de lo malo, que le permitan mantener un perfecto equilibrio entre sus integrantes y entre los diferentes puntos de vista que éstos puedan tener. No se trata solo de tener liderazgo, sino que además se debe contar con la correcta aplicación de la justicia como principio fundamental que sostiene la moral, en resguardo del respeto absoluto por la verdad y dando a cada integrante el lugar que le corresponde según su proceder. Vale decir entonces que la ética de un facilitador radica esencialmente en ser justo. La justicia, como valor, siempre busca la equidad, es decir, la igualdad entre los miembros del grupo, situación que sin lugar a dudas permitirá la armonía entre sus integrantes. Un buen facilitador se caracteriza entonces por ser buen profesional, líder, respetuoso, solidario, equitativo y por encima de todo, justo. Un facilitador con ética en su desempeño permitirá que el grupo siempre se mantenga unido en pensamiento y coherencia de acción,
desarrolla empatía y solidaridad entre sus miembros, con espíritu siempre de apoyo y colaboración. Un facilitador con ética siempre actuará en favor del grupo y nunca antepondrá situaciones personales que puedan afectar un fin común. Un facilitador con ética siempre trabajará en función del bien común.